Bueno, el hasta ahora tan renombrado sistema de defensa israelí se vio claramente sobrepasado con este sorpresivo ataque del grupo armado Hamás a partir del sábado pasado. Para analizar lo que falló, qué es lo que se viene, cuál es el escenario en el territorio ahí de Medio Oriente, vamos a conversar con el teniente coronel del Ejército de Chile, Branko Versalovich. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para darnos algunas luces en temas que claramente no tenemos ningún conocimiento técnico. Lo primero es lo que todo el mundo se plantea. ¿Qué fue lo que falló para que Israel pudiera ser atacado de esta manera por aire, mar y tierra? Hola Matilde, muy buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y yendo de lleno al tema, esta es una tremenda pregunta que todos se han hecho. Hay mucho diagnóstico inicial que se puede, en el fondo, estructurar, de decir falló el sistema de inteligencia de Israel o puede haber alguna falla, no sé, en la detección, pero finalmente este diagnóstico inicial es un poco prematuro. Lo que sí sabemos es que Israel tiene un robusto sistema de inteligencia y que en algún punto no estuvo la capacidad tal vez de poder detectar la magnitud de los hechos que ocurrieron a partir del sábado. Ni tomar las decisiones probablemente que la inteligencia daba. Claro, como indicaba, hacer un diagnóstico es muy prematuro porque la inteligencia finalmente tiene una labor asesora de los tomadores de decisiones, en este caso del nivel político, y puede haber ciertos grados de alerta o de alarma, pero finalmente también se encuentra esta situación de poder asumir que un grupo como Hamás iba a tener esta capacidad, como tú mencionaste, de ejecutar una ofensiva simultánea desde el aire, por el mar, por tierra, y mientras tenían un ataque masivo, un ataque en masa con cohetes hacia distintos puntos del territorio israelí. Bueno, y tampoco había una disposición del ejército cercana a estos 50 kilómetros de la franja. O sea, las fuerzas de defensa de Israel tienen distintos protocolos, procedimientos, despliegues. Hay que también sumar a esta ecuación que el día sábado Israel se encontraba en una celebración de carácter religiosa y además era el Shabbat, que es un día en el cual obviamente las actividades bajan en el país, pero hay que destacar, sí, que a pesar de no haber tenido esta reacción totalmente inmediata, las fuerzas de defensa de Israel tuvieron una reacción bastante rápida. Y al respecto también recalcar que Israel esto lo logra porque tiene fuerzas armadas bastante preparadas, equipadas. Israel gasta el orden de los 20.000 millones de dólares en poder financiar el desarrollo de proyectos de defensa, el mantenimiento, entrenar a su gente. Entonces ellos logran generar una contraofensiva en cuestión de horas. Branko, vamos a ver un mapa con todas las zonas, los puntos rojos, no vemos si se ve claramente, pero todos los puntos rojos son puntos donde efectivamente se produjeron ataques del grupo Hamás ahí en Israel y uno puede ver que se desplegaron bastante por el territorio. Sí, se habla de sobre 20 distintos poblados que Hamás va y ataca por tierra. Llama la atención, por ejemplo, hacia el este de la Franja de Gaza, Ofakim, que está retirado a unos 15 kilómetros de la Franja de Gaza. Es una penetración bastante, en el fondo, prolongada lo que se había visto. Y también la ciudad de Ashkelon, hacia el norte de la Franja de Gaza, que incluso hasta esta mañana, hablo de mañana chilena, se encontraba ante el asedio de las tropas de Hamás. ¿Cuál es la complejidad? Que este grupo Hamás opera de forma irregular. Entonces, ¿a qué me refiero? Ellos no ocupan fuerzas regulares, que uno pueda verlos con uniformes, con insignias, con tanques o en el fondo recursos que sean fácilmente identificables. Ellos pueden pelear o infiltrarse entre la gente generando un tremendo apremio. Bueno, por ejemplo, se dice también que hay al menos 12 células de Hamás, no sabe, pero habría,
dispuestas a activarse en caso de que Israel entre a la Franja de Gaza. Eso por una parte. Está esa amenaza. Por otra parte también Hamas tiene a cerca ya de 200 rehenes que están en el territorio de la Franja. Por lo tanto, la defensa de Israel o la respuesta está condicionada, me imagino, por eso. Claro, está condicionada y como te contaba anteriormente, Hamas, este tipo de amenaza no tiene un patrón definido. No es fácil decir, no, esto están haciendo una primera oleada de ataque y luego van a cesar o se van a retirar. En el fondo, gente de Hamas tiene que estar en territorio israelí, ya ingresaron, las fuerzas de defensa de Israel se encuentran combatiendo en distintas ciudades y esta brigada, bueno, el nombre es Al-Qassam, las brigadas del brazo armado de Hamas, se encuentran operando cercano a la Franja de Gaza, pero nada nos podría indicar que no se encuentren en otras ciudades mucho más adentro del territorio de Israel. Ahora, hablemos un poco del armamento que se ha desplegado por parte de Hamas, porque, bueno, esto primero se habla de inicialmente unos 5.000 misiles que fueron lanzados. ¿Qué tipo de misiles son? ¿Qué alcance tienen y qué poder destructivo tienen? Quiero hacer la salvedad que no son, o sea, principalmente ocupan cohetes. Los cohetes no tienen capacidad de guiado una vez que son disparados. Principalmente ocupan cohetes de distintas características. El más avanzado es el Fajr 5, que es de procedencia iraní, y este cohete tiene la capacidad de impactar un blanco hasta 75 kilómetros de distancia desde donde se ha disparado. Entonces, por eso nosotros vimos en esta ocasión que dentro de los blancos hubo cohetes que cayeron en la cercanía o los alrededores de Tel Aviv y también cerca de Jerusalén. Bueno, cerca del aeropuerto de Ben Gurión. Cerca del aeropuerto de Ben Gurión. Incluso esta mañana hubo ahí, como todo esto está en desarrollo, hubo cierta información que indicaban que había sido atacado el aeropuerto Ben Gurión. Finalmente se descartó, se activó el sistema cúpula de hierro y no ocurrió nada en Tel Aviv. Pero, como digo, tienen distintos tipos de cohetes, la cantidad es abismante y esto no es algo que lo hayan planificado en un corto lapso. O sea, hay que pensar que en almacenar o en producir o en adquirir esa munición, en planificar el despliegue, en el fondo, estos sitios de lanzamiento, se demora un largo tiempo. Ahora, esta cantidad de cohetes también, ¿cómo uno se pregunta, cómo no pudo ser detectada? Y lo segundo, ¿de dónde vienen estos armamentos? Claro. Bueno, uno, tú decías, es de origen iraní, es de fabricación iraní, está claro de dónde viene. Claro, básicamente, bueno, uno, ¿por qué no fue detectado? Ahí pueden haber varias teorías, ¿no es cierto? Ya conversamos anteriormente que se diagnostica una falla de inteligencia, pero hay que considerar que jamás ellos en su operación clandestina, en el fondo, tienen muchos sitios de almacenamiento que son bajo tierra. En Gaza es complicado, a pesar de que Israel son expertos en este combate subterráneo, que es a través de túneles para poder contrarrestar la amenaza, pero de todas formas esto no ocurre en un largo periodo de tiempo, ocurre en un largo periodo de tiempo, por lo cual es más complejo poder detectar esto. Y en segundo lugar, la procedencia, principalmente se apunta a la procedencia iraní del armamento con que Hamas cuenta, pero esto no quiere decir que solamente viaje en un momento dado, sino que también hay cierta capacidad de producción, de poder recibir piezas. Hay que pensar que para poder armar una operación así, Hamas tiene la necesidad de, insisto nuevamente, operar clandestinamente para poder generar estas acciones irregulares. Podemos volver al mapa porque ahí vamos a ver cuáles son las fronteras que tiene la Franja de Gaza, que es la línea punteada fundamentalmente, ahí la que es la franja donde domina prácticamente Hamas este territorio. ¿Y cuáles son las fronteras? Bueno, está Egipto por el sur, está el mar, está, bueno, todo el resto es territorio israelí. Por lo tanto, por donde pueda venir esta ayuda es por mar, pero el mar también lo controla Israel. Egipto es un aliado ahora de Estados Unidos. Es que, claro, o sea, si se analiza internacionalmente, incluso Israel con Egipto tienen acuerdos de cooperación para poder controlar principalmente a los grupos que puedan significar una amenaza para los países, pero al ser en un largo tiempo,
insisto, si fuese un traslado masivo de cohetes, se notaría y sería una columna de muchos camiones o vehículos trasladando, pero nada hace en el fondo poder negar de que esto no haya sido tal vez en años o meses y que lo puedan haber trasladado a través de túneles, tal vez a través de algún otro tipo de carga, recordando que la Franja de Gaza, a pesar de estar amurallada, también hay puntos de acceso, son muy controlados, pero nuevamente las amenazas irregulares, ellos funcionan bajo otros parámetros, no tienen estos procedimientos regulares de abastecimiento, de adquisición. La idea de ellos es mantener las acciones de tipo clandestina hasta cuando tienen que operar, que eso fue lo que vimos desde el sábado pasado. ¿Cuál es la capacidad que tiene Israel para responder? Sabemos que Israel es una potencia nuclear, pero ¿qué es lo que puede usar? ¿Con qué armamento? Con, digamos, un enemigo que está prácticamente dentro de su territorio y que tiene además rehenes. Claro, hay que entender Israel, bueno, la estrategia a nivel Fuerzas Armadas de Israel es de carácter defensiva, empleando la ofensiva para lograr ese objetivo. O sea, la idea de ellos es mantener el territorio seguro, con una defensiva estratégica, pero haciendo acciones ofensivas. Y en esas acciones ofensivas hay que ver lo que está ocurriendo ahora, porque ocurre lo del sábado y la primera reacción es tratar de generar algún grado de protección, poder contrarrestar a Hamas que está operando. Entonces las fuerzas de defensa de Israel primero empiezan a concentrarse, lanzan una contraofensiva inmediata con ataques aéreos que van contra... ¿Ellos utilizan misiles? Ahí utilizan misiles y utilizan munición de tipo, se llama munición inteligente. Son misiles de alta precisión, son dirigidos, eso sí son, en el fondo la trayectoria puede ser modificada en vuelo y lo hacen principalmente a través de plataformas norteamericanas. Israel cuenta con aviones desde la gama de los F-16 hasta los aviones furtivos, los F-35, que son aviones multirol, permiten combate en el aire, que no es el caso porque no hay amenaza aérea, combate desde el aire a la superficie y también usar distintos tipos de sensores para vigilancia. Eso es lo que se ha visto. Y paralelamente, las fuerzas de defensa de Israel tienen que tratar de despejar y de volver a ser seguras las distintas ciudades en las cuales está la amenaza de Hamas. Entonces, ahí fuerza terrestre es la que está yendo a neutralizar, a contrarrestar la amenaza con armamento ligero, con carros blindados, con distintos tipos de vehículos, con el uso extensivo de UAV o de drones que permiten la vigilancia, la detección. Y en una fase posterior, lo que debiera ocurrir es que Israel, de acuerdo a las declaraciones que ha habido, pasen en una etapa ofensiva, que ingresen a la Franja de Gaza con la finalidad de poder, en el fondo, eliminar a Hamas y también recuperar a los prisioneros, a los rehenes. Entonces, ahí hay dos caras también, o sea, puede entrar una fuerza terrestre con los famosos tanques Merkavá, con carros blindados, con tropas de infantería, pero en el rescate de rehenes creo que sí o sí va a estar involucrado personal de fuerzas especiales y también trabajando extensivamente la inteligencia israelí. Ahora, es tremendamente difícil, primero porque, como decías, esto no es un ejército regular, por lo tanto no tienen dentro de la Franja de Gaza una sede, sino que son múltiples células que están extendidas por todo el territorio, por lo tanto los 200 rehenes tampoco están en un solo lugar y están todos mezclados con población civil, por lo tanto tampoco se pueden identificar fácilmente los puntos donde se encuentran. La idea más bien es que el juego de Hamas es que no los encuentran nunca, no son identificables. Claro, la toma de rehenes es un poco a tener una herramienta, ellos lo ven como una herramienta de negociación en el momento y también como escudo humano. Como tú decías, no es fácil la labor que viene ahora en adelante de poder detectar los sitios donde está, en el fondo, esta gente atrapada, donde los tienen reclusos. Y también hay que considerar que nosotros nos estamos enfocando solamente en Gaza, pero hay todo un entorno. Durante el día hemos visto la evolución de esto. Ya Hezbollah está generando ciertos enfrentamientos por el norte. Hace un par de horas desde Siria fueron disparados algunos proyectiles a Israel. Entonces, estos apremios que están en distintos lugares del territorio israelí van a generar un apremio que va a obligar finalmente a dividir el esfuerzo bélico que está direccionado hacia la Franja de Gaza y poder cubrir distintos frentes.
y con la complejidad de en el fondo el rescate de estos rehenes en algún punto de este conflicto que está en desarrollo. ¿Es posible rescatar los rehenes? Israel lo ha hecho, pero también se ha visto la figura históricamente, a pesar de que Israel declara que no negocia con terroristas, se ha visto en ciertas ocasiones la negociación para poder hacer intercambio de prisioneros. Por eso, en el fondo, para Hamás es un escudo humano, pero también es un poco una carta de garantía que ellos tienen que haber estimado para ocupar en algún punto de este conflicto. ¿Cuánto más puede resistir Hamás con armamento? Es que también es una pregunta, esto no tiene una data que uno pueda decir, no, les quedan 2 semanas. Primero, no sabemos con qué cuentan. Segundo, este ataque, esta ofensiva, que fue muy atrevida. Además, imaginarán la respuesta que iban a recibir. Es que ese es el tema, uno podría decir, pero ¿cómo van a ir a atacar a Israel si es que no van a mantener territorio? Y claro, lógicamente uno podría decir, es difícil que jamás vaya, golpee y se quede con un territorio. Pero estos conflictos, hay conflictos de alta intensidad, una guerra entre 2 estados normalmente, que se lían de una forma regular, que es mucho más fácil de analizar en ciertos aspectos, pero estos grupos también buscan en ocasiones conflictos de baja intensidad. Van, golpean, desaparecen, y el efecto que se dice que podrían haber querido causar es que en el mundo árabe otros movimientos afín puedan ingresar a la lucha. Y ya tenemos alguna respuesta. Hezbollah, que está haciendo en el fondo algo por el norte, la brigada Al-Qassam de Hamás, también dicen que se activaron las brigadas Al-Quds, que esas principalmente operan en Cisjordania, y hay que ver los apremios que van ocurriendo. En el fondo esto es muy evolutivo, y hay que ver cómo es la respuesta del mundo árabe. Todos estos son actores no estatales, son grupos, milicias, grupos irregulares que hacen guerra de guerrilla, pero también en algún punto tenemos que observar lo que va a ocurrir con los actores estatales. Hay que recordar que Estados Unidos desplegó un grupo de batalla hacia el Mediterráneo con el portaaviones el Gerald Ford, que tiene una capacidad tremenda, un poder militar tremendo, que no es solamente el portaaviones, sino que va con fragatas, todo un sistema, en el fondo la fuerza naval que le permite ejecutar operaciones, pero eso va a causar una contrarreacción de otros actores. Claro, porque también ellos tienen el apoyo de Irán. Irán es un país enorme y además también es un país con una capacidad nuclear y que tampoco obedece a lógicas occidentales. Claro, acá hay varias capas donde se puede analizar el conflicto, y acá vamos a ver que, claro, Israel tiene sus aliados, Hamás va a tener detractores, pero también va a tener ciertos actores que lo apoyen, y acá históricamente en la guerra, desde las guerras del Peloponeso, hemos visto cómo se han conformado alianzas, en aquella época la Liga de Delos, la Liga del Peloponeso. Acá hay que ver cómo se va comportando el escenario internacional, cómo se van comportando estos grupos de milicias yihadistas que se encuentran en distintos territorios, y no solamente hacia Irán, o sea, hay que ver qué ocurre con Arabia Saudita, con Irak y con distintos países de la región, y cómo ellos toman principalmente la intervención de terceros actores, no solamente Estados Unidos, también Reino Unido, según algunas informaciones, podría desplegar un portaaviones prontamente hacia el mar Mediterráneo. Entonces, esto es evolutivo. En lo táctico, nos vamos a enfocar en lo que está pasando en los poblados, lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, pero ya en niveles más altos de la conducción militar, en el nivel estratégico o incluso en el político estratégico, vamos a ver muchas reacciones, no solamente en estos días, sino que en las semanas y meses venideros. Probablemente no esperábamos que en el siglo XXI viéramos actos de barbarie como los que hemos visto en las últimas horas. De hecho, se daba cuenta en un kibutz donde se encontraron 40 niños asesinados, algunos asesinados de una manera brutal. ¿Eso también es una táctica? Claro, acá hay tácticas militares netamente del uso de la fuerza, de usar medios terrestres, aéreos, navales, misiles, cohetes, pero también hay que considerar que en la guerra, y es lo que hemos visto en los últimos conflictos muy repetidamente,
el ámbito de la información juega un rol tremendo, un rol tremendo. O sea, vimos desde el día 1, desde el día sábado, cómo Hamás publicó videos de muy buena calidad, mostrando las acciones que ellos realizaban y que busca entregar un mensaje de amedrentamiento, un mensaje de, en el fondo, simbólico de que quebraron a Israel. Y por su parte Israel también, cuando hay declaraciones y dicen nosotros vamos a generar un cambio total entre el día previo al ataque y el día posterior, también está dando un mensaje. Bueno, entonces, es su 11 de septiembre. El 9/11 de Israel en varios aspectos, por la magnitud, por lo sorpresivo, pero quiero recalcar, o sea, el ámbito del uso de la información o la desinformación, porque también ha habido muchos videos, información que ha salido, que han sido de otros momentos, de otros lugares, va a jugar un rol crucial a partir de este momento, y también lo hemos podido observar en el conflicto ruso-ucraniano, que han hecho uso extensivo de este recurso. Branco, finalmente, ¿cuánto puede resistir la Franja de Gaza con este cerco en que no les cortaron la luz, le están cortando todo tipo de suministros y alimentos? Claro, el tema de la Franja de Gaza, y se ha hecho en el concierto internacional, se ha hecho una diferencia que en el fondo Israel está combatiendo a Hamás. Ha habido daños colaterales a raíz de los ataques, pero cuánto pueda sostenerse la Franja de Gaza va a depender también de varios factores. Uno de ellos es lo que, en el fondo, la continuidad que se le puede dar a la ayuda humanitaria que desde antes del día sábado y, en el fondo, permanentemente ingresa a la Franja de Gaza, a que puedan existir servicios básicos, a que pueda haber centros de atención de salud, porque estas operaciones en la Franja de Gaza van sobre 800 muertos y más de 4.200 heridos. Entonces, esto puede llegar a un punto en que hay un colapso total, pero también va a depender de otros actores internacionales. O sea, Naciones Unidas tendrá algo que en el fondo declarar al respecto, o distintos estados que son los que suministran esta ayuda humanitaria. Porque no se puede dejar a población civil en esas condiciones, básicamente por eso. Claro, y principalmente porque en el empleo de las operaciones militares, como una herramienta que está usando en este momento Israel para lograr sus fines políticos, no se trata de que sean sin límites. Existen límites, existen derecho internacional de los conflictos armados, existen ciertas reglas que permiten en el fondo que lo ideal es que la población civil sea lo menos afectada posible a raíz de una guerra. Bien, Branko Versalovic, teniente coronel del Ejército de Chile, muchísimas gracias por venir a explicarnos de esto que lo vemos afortunadamente lejano, que no tenemos tanto conocimiento, pero que nos ha servido mucho para entender la lógica de lo que lamentablemente está ocurriendo en estos momentos. Así que muchísimas gracias por estar aquí en CNN Chile. Muchas gracias a ti. Esperemos entonces que esto vaya hacia la diplomacia y no hacia las armas. Esperamos. Nosotros hacemos un alto en las noticias y ya estamos de regreso en Hoy es Noticia. No se vaya.